continuación, tiempos de resistencia. Buenas tardes. La pregunta que tenemos hoy es, ¿a quién le quieren dar lecciones de honestidad? ¿A quién quieren enseñarle lo que es la corrupción? ¿A quién le quieren hacer creer que vinieron a luchar contra la corrupción? Esta semana tuvimos el escándalo de Adorni, ¿no? Un hombre que gana 3,5 millones de pesos mensuales y que empiezan a trascender cosas como que, por ejemplo, tiene gastos de tarjeta de crédito de 17 millones de pesos por mes. ¿Cómo se hace para gastar 17 millones cuando uno cobra 3,5 millones? ¿Quién paga esa diferencia? Es evidente, como ya se vio con el caso Libre y con tantos otros, que vinieron a llenarse los bolsillos. Y es lo que están haciendo, a costa de vender el país. Las fortunas que está haciendo el ministro de Economía con la timba financiera en la cual él participa a través de terceras personas, no él directamente, pero él participa, es monstruoso. 80.000 millones de pesos por día de intereses de la deuda generada con los bonos que emiten para tapar agujeros, porque dicen que no emiten dinero, no, pero emiten bonos, y cada vez la deuda es mayor. ¿Qué verdad dijo el otro día Caputo cuando salió de una reunión en Nueva York, cuando dijo, venimos a vender el país? Sí, ya sabemos que lo vinieron a vender. Fue un acto, él quiso decir otra cosa, que venían a ofrecer las bondades del país para que inviertan, pero le salió de adentro, venimos a vender el país. ¿Y eso se paga? Sí, seguro que se paga. Empiezan a haber encuestas de opinión, empieza a haber repercusiones en la opinión pública. ¿Cómo puede ser que un señor que es jefe de gabinete gana 3,5 millones de pesos por mes, se pagó en carnavales para ir 5 días a Punta del Este, se pagó un avión privado que cuesta $10.000? Para él, la esposa, los hijos, y encima se llevó un periodista amigo, que ahora nos venimos a enterar que es re amigo de él, y tiene un programa en Canal 7, desde que asumió Milei. No me acuerdo cómo se llama, un programa no lo mira nadie, obviamente. Se llevó al amigo también, que de paso, cuando volvieron, el amigo periodista deportivo, Grandío, no volvió. ¿Por qué? Porque vive en Uruguay. ¿Le suena? Susana Jiménez, Galperín y tantos otros que quieren no pagar impuestos en Argentina, pero bien que viene a cobrar el sueldo a Canal 7. No paga impuestos porque vive allá, pero bien que viene a trabajar acá. Una vez por mes debe venir, graba 4 programas, el programa es semanal y después se va. Para la hora de pagar impuestos, qué buen país es Uruguay. A la hora de trabajar, y no, voy a trabajar allá a Canal 7, que mi amigo me acomoda. Y el otro escándalo grande es el que tiene que ver también con Adorni y el avión presidencial. Se llevó a la mujer en el avión presidencial. Y usted dirá, bueno, pero el avión, si tenía lugar, no, esto está prohibido por la ley. Es más, hay una resolución firmada por Milei y por Adorni que acotaba, decían ellos, todo el uso personal del avión presidencial, la posibilidad de llevar a terceras personas, el uso mismo del avión presidencial. Bueno, ¿quién firma las excepciones? Decía el mismo decreto, la misma resolución. Adorni. Y Adorni firmó la excepción para que la mujer se suba. En medio de un escándalo de polleras que a nosotros ni nos interesa, si la mujer estaba celosa y la tuvo que llevar porque le estaba haciendo escándalos, porque veía mucha cercanía entre él y su jefa de gabinete, no nos interesa. El tema es que es ilegal. Y cuando Adorni dice públicamente, sí, me lo llevé a mi mujer porque yo tengo derecho, porque me voy a deslomar a Nueva York, confiesa varios delitos: malversación de fondos, la posibilidad de dádivas, incumplimiento de los deberes de funcionario público. Son delitos, no son irregularidades. Y el tipo lo dice muy suelto de cuerpo. La llevé a mi mujer porque ella se pagó todo. A ver, Adorni nos quiere hacer creer que cuando viaja el avión presidencial hacen una vaquita entre todos. Dicen, ¿cuánto sale la nafta hasta Nueva York? Y sale tanto. Bueno, la dividimos por 18. No funciona así. Evidentemente que esta mujer usó nafta que pagamos entre todos, usó el avión que es del Estado Nacional, y allá en Nueva York se alojó en la habitación mía. Es verdad, las habitaciones en hoteles 5 estrellas, como los que va él, mientras a usted no llega a fin de mes, vienen preparadas para 2 personas, con cama doble, 2 camas dobles. Sí, está bien. ¿Y cómo sabemos que no le cobraron esa diferencia? Porque la cobran la diferencia, y no corresponde aunque fuera un solo dólar.
¿Y esto qué tiene que ver con lo que está pasando en los últimos días? Bueno, ya ayer tuvimos acceso a una encuesta de Roberto Bachman, la consultora CEOP, una de las pocas que uno puede prestarle atención, porque junto con Subán Córdoba, junto con la CELAC de Serrano Mansilla, son de las pocas que uno le puede prestar atención, que da cuenta de que Milei tiene una imagen positiva medida en la última semana de 37%, la más baja desde diciembre de 2023, y viene en caída libre. Repuntó un poquito, ahora le vamos a contar los números, repuntó un poquito cuando ganó las elecciones de octubre, las nacionales, con el respirador artificial que le trajo Trump, pero después volvió a caer y sigue en caída libre. Y es interesante ver cuál es la preocupación de la gente. Cuando asumió, tenía una imagen positiva mucho más alta, por supuesto, y ahora tiene 37% de imagen positiva y 63% de imagen negativa. Casi 2 de cada 3 argentinos tienen mala imagen de Javier Milei. 25 puntos de diferencia en contra. Ojo que esta encuesta es anterior al escándalo de Adorni. El escándalo de Adorni no está medido acá, así que puede ser peor todavía. A fines de septiembre es una foto muy parecida, cuando después de que pierde las elecciones en la provincia de Buenos Aires por 14 puntos, tenía 39 de positiva y 60 de negativa. Ahora lo empeoró. Tiene una imagen desglosada, la imagen positiva que tiene, de 21 de buena, muy buena, 8,2 de buena y 8 de regular. La imagen negativa es tremenda, es lapidaria. De imagen muy negativa, 50%. O sea, ¿qué imagen tiene usted de Milei? Muy mala, 50%. Los que tienen solamente opinión mala, 6,5%, y regular malo, 6,3%. La CEOP de Bachman midió además las principales preocupaciones de la gente en estos momentos. La primera es la de los bajos sueldos. 47,4% de preocupación por los bajos sueldos. La última medición de esta gente había sido en enero y está más o menos igual. Pero fíjese el segundo puesto de la lista, la falta de trabajo. La gente está preocupada porque no hay trabajo. En enero esa preocupación era de 15,5, ahora es de 30,4. Se duplicó la preocupación de la gente por no tener trabajo. Y la corrupción, que cuando salga la nueva medición con el escándalo de Adorni seguramente va a subir, es lo tercero en preocupación, porque tenemos el caso Libra, venimos del caso de la Andis, 20,3% de preocupación por la corrupción. Y atención para el gobierno, que usted sabe, vive de rentas, hablando de que controlaron la inflación está entre los principales preocupaciones de los argentinos, según esta última encuesta que es de los últimos días de febrero. 11,3%. ¿Sabe cuánto tenían en enero? 5,2. Se duplicó la preocupación de la gente por la inflación. Y un dato lapidario también es que entre los bajos sueldos y la falta de trabajo, entre los dos ítems, es un 77,4%. Más de 3/4 partes de los argentinos preocupados por todo eso. Después hacen la pregunta de expectativas económicas, que también es muy importante, y da que el 62,4% de los argentinos piensa que en los próximos tiempos va a estar peor o igual de mal, contra apenas un 33,2% que piensa que va a estar mejor o igual de bien. 33,2%, ¿le suena? Cuando ganó Milei, cuando salió segundo en la primera vuelta, 2023, 30%, ¿le suena? Bueno, está en eso. Es el núcleo duro que no entiende de razones y que va a seguir siempre ahí. Pero ya tiene un 62,4% que tiene 6 de cada 10 argentinos, 6 de cada 10 que piensan que vamos a empeorar o seguir igual de mal. ¿Y a qué se parecen estos datos? Bueno, a los de septiembre del 2025, cuando la provincia de Buenos Aires perdieron por 14 puntos, antes del respirador artificial de Trump y su amigo Scott Bessent. Y una más de la consultora CEOP, midieron la reforma laboral. ¿Sabe cuánta gente está de acuerdo? Un 37,8%, la mayoría de ellos seguramente desinformados. ¿Y cuántos están en desacuerdo? Un 60,8% están en desacuerdo con la reforma laboral. Le preguntaron por las dudas a la gente, por si habían entendido bien, si creían que con la reforma laboral se va a mejorar la situación de los trabajadores o si se va a crear empleo.
El 61,9%, más todavía que los que están en contra de la reforma, dijo que no, que la reforma ni va a crear empleo ni va a mejorar la situación de los trabajadores, contra apenas un 28,5% que dijo que sí. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que ya están derrotados? De ninguna manera, pero al menos nos da un incentivo para seguir resistiendo, porque la gente se está empezando a enojar y cuando ese proceso empieza, después no se revierte. La inflación que tenemos cuatriplica lo que pusieron en el presupuesto de 2026, en el cual contaban que iban a estar en 0, algo para agosto. Va a ser imposible. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 2027 y que para eso hay que seguir resistiendo. Por eso, como siempre les decimos, bienvenidos a Tiempo de Resistencia. En tiempos en los que hay que resistir y reinventarse. Comienza Tiempos de Resistencia. Tiempos de Resistencia, porque la resistencia es colectiva. Bueno, buenas tardes de nuevo. Arrancamos con otra edición más, la número 94 de Tiempo de Resistencia, acá en la señal de Radio con Aguante. Como siempre, desde los estudios de acá de la calle Perón al 3300, si no me equivoco, ¿no? 3390, ¿no? 3300, bueno. Hoy con el equipo completo, por primera vez en el 2026, así que los vamos a ir saludando a todos. Marta Subiría, ¿cómo estás? Marta, hola, ¿qué tal? Estoy muy bien, muy contenta de volver al programa. Nosotros también. Bueno, tengo un poco de intermitencias en este primer tiempo, pero después, en abril ya espero estar todos los viernes. Falta justificada. ¿Falta? Justificada. Está bien, sí, por supuesto. Patricia Machado, ¿cómo estás, Patricia? Muy bien, un poquito deslomada. ¿Un poquito? ¿Te estás deslomando? ¿Te fuiste a deslomar a Nueva York? Ay, yo sabés que tengo unas ganas de deslomarme. La gente que no fue nunca a un viaje de la comitiva presidencial tiene que saber que son muy intensas, muchas horas estando ahí en las reuniones, de reunión en reunión, pero ¿sabés que es muchas horas de qué? De ir a un cóctel, de reunirse con la comitiva de la Cancillería de no sé quién, de firmar un acuerdo, de sacarse fotos, no de cargar bolsas en el puerto. No, cargan bolsas en los shoppings. En los shoppings, sí, en los shoppings. Ah, sí, claro. Ahí sí. Miguel Calabozo, ¿cómo estás? Bien, como los conversos, he vuelto a ver la luz, así que... La gente no sabe que te operaste de la vista, estabas casi sin ver nada y ahora estás viendo, ¿cuánto? ¿7 sobre 10? 7 sobre 10. De un ojo, por lo menos, y ya te podés manejar. Y la verdad que nos da una alegría grande a todos. Bien, Sí. Así que sobre todo que haya salido bien la operación, ¿no? Gracias, me lo merezco. ¿Ves? Esa podía ser la buena noticia de la semana, pero no, hay otra. Esa es una buena noticia interna. 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 Licenciada Mariana Menzulli. ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Estaba escuchando lo que vos decías de la cantidad de gente que estaba en contra de la reforma laboral. Y a mí me da que hay ahí una crisis importante de representación. Claro. Porque si la gente de este lado está diciendo que está mal y la gente que supuestamente los representa en el edificio ese que queda ahí en la Avenida Entre Ríos, El Congreso. en el Congreso, porque ya perdió es un edificio. Digo, bueno, hay una crisis de representación porque parece que no entendieron, sobre todo los diputados, que son los que representan al pueblo, porque los senadores representan a la provincia, Sarasa, el que hay que leer cada tanto la Constitución. Pero sobre todo en la Cámara de Diputados, si esa cantidad de gente está en contra, los que están ahí adentro no representan a esa gente. Entonces, y además tener en cuenta que unos cuantos de esos diputados que votaron a favor de la ley fueron votados y fueron elegidos desde una fuerza contraria al oficialismo. Totalmente, o sea, con otra ideología aparte. Entonces, ¿no habría que modificar algo debido a que, desde mi humilde punto de vista, puede ser
un incumplimiento de la palabra, de los deberes de funcionarios. Hay una discusión al respecto, hay una discusión. Claro, porque no son funcionarios en realidad. Que no son funcionarios. Claro. Entonces hay una discusión sobre si lo que se elige es la persona o lo que se elige es el partido. Claro, esa es la discusión que se da con las bancas. Claro, cada vez. Hay algunos Después, que según matan el las dos momento, cosas, algunos matan las dos cosas. Jalil y Jaldo matan las dos, el partido o lo personal, o sea, todo, traicionan todo. No, sí. Traicionan todo. Sí, además, los gobernadores no debieran tener injerencia en el voto de los diputados, porque sí sobre los senadores, pero no sobre los diputados. Del el diputado es representante del pueblo. Y después, cuando se va a las urnas nuevamente, hay como una amnesia. La gente se olvidó de todo. El tema es cómo son elegidos esos diputados que integran las listas, cómo se eligen, si se eligen a dedo muchos, por eso ahí está. La mayoría. El problema es que les está haciendo agua el principal caballito de batalla que tenían, ese verso que hacían todo el tiempo, que nos salvaron de una hiperinflación del 15.000, 19.000, según el día. Cada vez se ponían más y que habían controlado la inflación. Yo recuerdo que la inflación y la seguridad, la inseguridad eran los principales preocupaciones que tenían, que hicieron supuestamente ganar a Milei. Sí. Entonces digo, ¿cómo cambió? No, pero pará, porque después el verso de 2 años. Ese verso hizo que metan en el presupuesto 2026, que lo aprobó el Congreso, que íbamos a tener un 10, 12, no me acuerdo qué cantidad de inflación, que si vos la medís mensual daba 0, algo, 0,6, sí, 0,7. No se equivocaron, era algo coma cero. Sí, algo coma cero. Igual yo insisto, quiero ver a la oposición con el cartelito. No, sí, bueno, pero no le pidas. Como en otras épocas veíamos a Patricia Bullrich con Sturzenegger detrás haciendo la inflación Congreso. Por eso digo, pero no se nos cae una idea, ¿no? La inflación que tenemos hasta ahora, que sigue 2,9 y 2,9 de vuelta y 2,5. 3,4 hubiera sido con la nueva. Con la fórmula que no quieren usar. 3,4. Entonces la gente que le importa un pito si rifan el río Paraná, que le importa un pito si hace un acuerdo con Trump, si habla de la guerra, lo que sea, esa gente que rasca solo para adentro empieza a ver, pero otra vez 2,9, pero esto no era lo que nos dijeron. Ahora, esa gente no va a la verdulería, no compra carne, no obstante, que aumentó un 70%. Eso es el nivel general de la inflación. Pero la inflación para los pobres es más alta, claro que sí. Porque justamente los sectores que más aumentaron son esos que son los accesibles a lo que los pobres necesitan, que son bienes inelásticos, ¿no? La comida, el transporte, los servicios aumentaron un montón, aumentaron mucho, entonces tiene una fuerte incidencia en el presupuesto de las familias. 2.300.000. Dicen que es lo básico que tiene que usar una familia de 4. La información de hoy es que el ingreso mínimo para no caer en la pobreza de una familia tipo subió 38% en dólares desde que asumió Milei. Tenés que ganar una familia tipo $1.000. ¿Tenemos? En dólares. ¿Cuánto? En dólares. Pero no vivo en dólares. No importa, no importa. Pero $1.000 son 1.400.000. Más o menos, sí. No llega. Para no ser pobre. Claro, bueno, pero no me parece que un alquiler ahí. Claro. No, me parece 4. No, claro. Por eso te digo 2.400. ¿Sabés cuánto tenía que ganar una familia tipo en 2023, el último mes del gobierno anterior, para no estar en la pobreza? 495.000 pesos. Al tipo de cambio, ¿cuánto estaba el dólar? 800. Es decir, que representaba $619 contra 1.000 de ahora. Después te dicen que no hubo inflación en dólares. Claro. Es el peor de los escenarios. Estancamiento económico, inflación, pobreza. Pero bueno, vamos a Estados Unidos y gastamos lo que sea, ¿no? Bueno, igual ahora va a ir una delegación de peronistas, ¿no? A verlo a Trump. Eso es lo que está trascendiendo. Vamos a saludar a Guillermo. Sí. A ver a Trump, sí. Porque dice, son muy elementales los muchachos. Pichetto, Moreno, hacen cosas muy elementales. ¿Por qué ganó ahora en octubre? Porque lo ayudó Trump. Vayamos a ver a Trump, dice. ¿Por qué no cambiamos? Sí, es en fin. Guillermo Guerra, nuestro operador, le mandamos un gran saludo desde acá, y a Pablo Fernández, que está operando las cámaras también. Y Guille, seguramente ya tenés por ahí la cortina para abrir las 5 noticias de la semana. Las 5 noticias de la semana en tiempos de resistencia.
Un 8M con mentiras y provocaciones oficiales. El lunes miles de mujeres marcharon en todo el país por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en un contexto de alarma por el desmantelamiento de las políticas de género por parte del gobierno de Javier Milei. En la antesala de las marchas, el gobierno nacional difundió una serie de videos con un controvertido contenido político en los que cuestionó las políticas de género implementadas en años anteriores y reivindicó el desmantelamiento de los programas destinados a promover la igualdad de género y a atender la violencia contra las mujeres, quien según ellos se transformaron en estructuras burocráticas y gastos innecesarios del Estado. Criminalización de la protesta. El martes comenzó el juicio oral y público contra 5 manifestantes detenidos el 2 de febrero de 2024 en la protesta contra la ley Bases. Se trata de la primer causa por un hecho represivo ocurrido durante el gobierno de Javier Milei, con Patricia Bullrich al mando del área de seguridad y con el llamado protocolo antipiquetes en vigencia. Los manifestantes están acusados de atentado contra la autoridad. La Fiscalía los acusa de haber arrojado piedras y botellas contra los agentes de la Policía Federal que los detuvieron. El delito tiene una pena que va desde 1 mes hasta 1 año de prisión en suspenso. Trabajar con la panza vacía. Un informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina reveló que el 83,5% de los trabajadores sufre una privación alimentaria durante la jornada laboral. La vulnerabilidad incluye desde saltearse comidas o consumir alimentos de menor calidad nutricional. 8 de cada 10 trabajadores asalariados se saltean comidas durante la jornada laboral por motivos económicos. Una alimentación adecuada es central para sostener la salud, el bienestar y la productividad de los trabajadores, variables que no están en la cabeza de Javier Milei ni de Luis Caputo. Calles calientes. El tercer mes del año comenzó con una agenda intensa de protestas en todo el país. Paros docentes que complicaron el inicio de clases, movilizaciones por el 8M, marchas de jubilados y reclamos sindicales marcaron una semana de fuerte actividad en las calles y cuestionamientos a las políticas del gobierno de Javier Milei. Los trabajadores de FATE siguen en la fábrica de San Fernando, los policías jujeños manifestaron en la Casa de Gobierno Provincial, trabajadores de Catamarca, Río Negro, Santa Fe y San Juan salieron a las calles en reclamos de mejoras salariales para comer. Contra la destrucción de las universidades, el sistema universitario argentino arranca el ciclo lectivo 2026 con un clima cada vez más tenso. Los gremios docentes decidieron convocar a un paro nacional a partir del 16 de marzo por la falta de actualización salarial y por la demora en la transferencia de fondos que dependen del Estado Nacional. La protesta se da en un contexto donde el gobierno de Javier Milei mantiene frenada la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y busca avanzar con un proyecto propio. Hay que aprender a resistir, ni a irse ni a quedarse, a resistir, aunque es seguro que habrá más penas y olvido. Juan Gelman. Porque las noticias no siempre tienen que ser malas. ¡Extra, extra! ¡Por fin buenas noticias, extra! Escucha Mundo Boletín de último minuto, transmitiendo Redimidos Squad con mucho gusto en este planeta donde reina la malicia, aunque no lo creas. Tengo buenas noticias. La buena noticia de la semana en tiempos de resistencia. Yo tengo más buenas noticias para ti. Bueno, la buena noticia de hoy viene de la mano del proceso de Memoria y Verdad Justicia. Porque, ¿se acuerdan? El año pasado habíamos hablado que el equipo argentino de antropología forense había hallado restos óseos en el predio de La Perla. La Perla, uno de los centros clandestinos de detención más grandes del país junto con la ESMA. Viene la ESMA y después viene La Perla, obviamente por la cantidad de detenidos. No, la Perla, estoy hablando a nivel nacional, estoy hablando de la Perla de Córdoba. No, las que hay escuelitas es por todos lados, solamente la Perla está en Córdoba. Porque, bueno, se identificaron restos hallados en las excavaciones que se habían hecho en el centro clandestino de La Perla. Vi en algunos diarios que decían, y portales, que encuentran restos. No, en este caso ya se encontraron los restos, ahora se identificaron 12 personas que pasaron por la Perla, estaban en la zona que se llama el sector denominado Loma del Torito. Es un predio muy grande, el predio de la Perla, porque está en la guarnición militar La Calera,
allá en Córdoba. Y bueno, el Juzgado Federal número 3, que está a cargo de Hugo Baja Narvaja, es quien está a cargo de una causa judicial en la que la querella son los familiares de detenidos desaparecidos. La causa sigue y obviamente al juntar toda esta información, cuando se supo la noticia de la identificación de las 12 personas, el juez había dicho que a partir de que las familias vayan decidiendo que se puedan dar a conocer los nombres, se iba a hacer. Pero ya hay 3 nombres identificados que sus familias ya lo dieron a conocer. Uno es Ramiro Sergio Bustillo Rubio, y que lo confirmó la gente de Hijos Córdoba. Y el primero que se dio a conocer es Mario Alberto Niboli, que fue secuestrado. Todos fueron secuestrados los que hasta ahora se identificaron en 1977. El caso de Ramiro Bustillo Rubio, la hija dijo: mi papá dejó de ser desaparecido. Porque, bueno, es una frase y es un dato importantísimo, porque ya está, ya puede cerrar, podríamos decir, cerrar la historia, porque ya pueden darle, como dirían, sagrada sepultura a sus padres, en muchos de los casos, y los familiares, no solamente padres. El proceso afectivo. Claro, porque ya tenés esa cosa que uno se dice, llevarle una flor, digamos, tener un lugar donde ir a llorarlo. Porque la figura del desaparecido es una figura muy muy trágica. Claro, es ¿no? una En cambio, cara, saber que está muerto, rostro, bueno, entonces, sabés que está muerto. Ya está. Y el otro que... No es saber que está muerto, sabés dónde está. ¿Dónde está? Sí. Y que te van a devolver. Están muertos todos. Aunque sean 2 huesos, pero te los van a devolver, digamos. Porque en algunos casos se identificaron solo con 2 huesos, nada más. Y el otro es Oscar Omar Reyes. Tanto Bustillo Rubio como Reyes eran militantes del PC y trabajaban eran obreros de Fiat. Claro. Así que, y los dos desaparecieron el mismo día. Bustillo Rubio y Reyes, el 18 de octubre de 1977. No es casual que los encuentren en el mismo lugar. Claro. Así que, bueno, suponemos que en el resto de las semanas... Que en la perla estuvieron removiendo las fosas clandestinas, los milicos, cuando vieron Claro, que esto venían... es un traslado en realidad. Esto es tierra movida que se estaban en un lugar y los trasladaron a otro lugar. Bueno, pero esto lo que habla claramente es que los militares sí saben dónde están y debieran decir, y la justicia debiera trabajar sobre este tema para que no queden impunes esos que cometieron esos 50 años, 50 años después. ¿Justicia? ¿Qué justicia? Dijiste, ¿qué justicia? ¿Qué sería la justicia? Bueno, pero en este caso, a pesar de todo, está bien, esta semana iban a empezar un juicio en Tucumán por las desapariciones en el ingenio de la Fronterita, que, bueno, es complicidad empresarial en este caso, y se suspendió. Porque hay siempre hay alguno que está enfermo, hay uno que no está bien. Un juez tiene un problema en un caso. No, en este caso uno de los acusados estaba un poquito mal. Entonces, claro, la edad vio. Claro. Entonces, bueno, vamos a ir con... ¿tenés, Guille, la presentación de la sección Medio Ambiente? Porque vamos a hablar ya telefónicamente con la invitada de esta tarde. Ahí vamos hablándolo. Es la sección de Patricia Machado, que bueno, vamos a presentar a la invitada después de la cortina. Y si no tenés la cortina, Guille, ¿sí? El cuidado del medio ambiente es una responsabilidad compartida. Nuestra relación con la naturaleza en tiempos de resistencia. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra. Adelante, Patricia. Bueno, vamos a charlar con Miriam Godoy, que es una compañera militante social y política, integra el Observatorio por el Derecho a la Ciudad y también integra la Comisión de Espacios Verdes de la Comuna 5 de nuestra comuna. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Patricia? Muy bien. ¿Qué tal? Ahí tenemos tu fotito. Te íbamos a tener acá y ahí tenemos tu fotito. Bueno, Miriam, para los que nos están viendo por YouTube, ¿no? Claro, los que nos escuchan por la radio no la pueden ver. Seguro, pero sí. Para que los que nos están viendo por YouTube. Bueno, Miriam, teniendo en cuenta que vos sos parte integrante de estos organismos,
Me gustaría que nos contaras cómo ves vos y también cómo ven la política en general del gobierno de Macri en la ciudad en relación al tema ambiental. Bueno, teniendo en cuenta la crisis, ¿no? Exacto. Sí, digamos, crisis climática lamentablemente data de hace varios años, tanto es así que en los últimos 10 años la temperatura de la ciudad de Buenos Aires aumentó casi 1 grado, y justamente en este barrio donde nos encontramos, donde se encuentra Radio Con Aguante, y como miembro de la Comuna 5 del Consejo Consultivo, sabemos que el barrio de Almagro es el barrio que menos espacios verdes tiene en toda la ciudad, y no hay una política de, por ejemplo, lo único que cabría en este momento es comprar tierra privada para convertirla en tierra pública, porque ya todo fue vendido, ya todo fue expropiado, apropiado por estas manos privadas, y el gobierno no hizo la previsión de que si estaba permitiendo que se construyera tanto, a la vez poder proveer y prever la existencia de espacios verdes en esta zona. Entonces, en esta zona, que además el mapa de calor también dice que es una de las zonas más calientes de toda la ciudad. Pero en general, en toda la ciudad, lamentablemente, la política ambiental es lo contrario de lo necesario, porque, por ejemplo, en la Comuna 8 se vendieron varias hectáreas, 8 hectáreas, todas a un mismo terrateniente, que tendrían que haber sido un parque público porque formaban parte en la Comuna 8 de lo que fue el barrio olímpico, la ciudad olímpica, pero antes había sido el parque de la ciudad y toda una zona verde. Bueno, no, encima se vende a un solo propietario para que construya, vaya a saber qué cosa. También, por ejemplo, en la autopista de Lepiane, para ensanchar, que ya sabemos todos que ensanchar una autopista lo único que hace es traer más autos y más aglomeración y más problemas de circulación. No mejora, empeora ensanchar, porque hace que vengan más autos. Y bueno, para hacer eso se están matando un montón de árboles añosos, se está perdiendo un montón de espacio verde. Ahora también con la excusa del trambús, aquí y allá se sacan árboles. Entonces, digamos que la política del gobierno de la ciudad frente a la crisis ambiental es ninguna, digamos, o es al revés, porque incluso en otros aspectos que no sea específicamente espacios verdes, yo no sé si ustedes notaron que están desapareciendo los tachos verdes, por lo tanto, exacto, esa obligación de separar los residuos se está olvidando. Y después, en una constante, no solamente de este gobierno, sino de varios gobiernos anteriores, acá en la ciudad de Buenos Aires, es no cumplir con ninguna ley que diga que ellos tienen obligación de enseñarle al ciudadano el cuidado ambiental. Claro, porque lamentablemente el gobierno es el que no cumple. Entonces, ¿con qué autoridad le daría información o enseñanza al soberano sobre el cuidado del medio ambiente? Que esa sería una política ambiental, digamos, el solo hecho de educar, ¿no? Ambientalmente a los vecinos, a los ciudadanos, ya es parte de una política ambiental, ni siquiera eso lo tiene, ¿no? Claro, hay leyes que ya estipulan que eso debería realizarse y no se está realizando. Pequeñas cosas, como decir, separar los residuos constantemente, no una vez cada tanto. Y después, bueno, obviamente cumplir junto con dar la posibilidad, no sacar los tachos verdes del barrio. Después, bueno, cuidar las plantas, y cuando ellos resulta que podan indiscriminadamente, nada más para dar a ganar a los concesionarios de la licitación teóricamente se llama cuidado del arbolado, pero bueno, lo que es la licitación de poda, básicamente. Entonces, si el mismo gobierno no está cumpliendo con sus obligaciones ambientales, lamentablemente puede educar al ciudadano. Y después, claro, vemos también de parte de la ciudadanía muy malas conductas con respecto a los árboles. Por ejemplo, envenenarlos o
cortarlos o clavarles cosas o pedir que los quiten porque caen las hojas y me manchan el auto, digamos, cuando en realidad se tienen que dar cuenta de que estamos todos viviendo en una situación de crisis climática, que tenemos olas de calor, que tenemos demasiadas construcciones en la costa que nos dejan pasar los vientos, que la misma exceso de construcción hace que se caliente todo este cemento y a la noche, cuando ya no hay sol, tiene que despedir ese calor que tomó el edificio, entonces eso también genera calor hacia el ambiente y que las calles, uno va caminando por la calle y siente el calor que le viene de los edificios. Claro. En fin. En relación, ya que estás hablando del calor, porque tiene mucho que ver los espacios verdes y los árboles, por ejemplo, tengo entendido que desde la Comisión de Espacios Verdes se han hecho algunos proyectos, han sido anteproyectos, han sido presentados. Sí, proyectos de ley desde el Consejo Consultivo, es decir, elaborados sí por la Comisión de Espacios Verdes, pero con el aval del Consejo Consultivo, que mejor, hemos presentado 4 proyectos para que, por ejemplo, Gallo y Corrientes sea plaza, para que Salguero al 400 sea plaza, o reserva microurbana, porque vemos que ahí hay mucha vegetación hace muchos años. También hemos presentado otros 2 proyectos que lamentablemente ya esos terrenos han sufrido otro tipo de modificación y lamentablemente ya no podremos considerarlos como para que el gobierno los compre para hacer, porque ya otros decidieron otras cosas sobre esos terrenos. Pero la verdad es que hay espacios, hay partes de los barrios en donde las plazas, cualquier plaza queda muy lejos. Por ejemplo, el presidente de la Junta Comunal hace poco hizo un videíto sobre el índice de plazas por cuadras. Y resulta que en el Código Urbanístico ya estaba considerado en un apartado que hablaba justamente de la proximidad a las plazas, que tenían que quedar a 300 metros o a 5 minutos caminando. Y en el mapa Bunge-Born de plazas, que se hizo hace un tiempito, hay un índice que muestra cómo hay zonas que no tienen plazas ni a 300 ni a 500, y donde pedíamos aquella plaza de Pringles y Rocamora, de ahí teníamos para cualquier plaza 1,5 kilómetros. Para el Parque Centenario, o para la Plaza Almagro, o para otra plaza que está en otra comuna, que es la plaza, no sé cuánto latinoamericano, bueno, pero ahora, es mucha lejanía a plazas. Ahora, este tipo de iniciativas como los anteproyectos, ¿se están articulando con otras comunas? Como lo que se está haciendo acá, por ejemplo, ¿se articula con otras comunas este tipo de iniciativas? Claro, nosotros tendríamos que articular, por ejemplo, el de Gallo y Corrientes, que está justo en límite. Tendríamos que articular realmente, sí, con la Comuna 3. No lo estamos haciendo, pero es buena idea para tenerlo en cuenta. Bueno, una última pregunta, Miriam. Se están... se me va la palabrita. Se están inscribiendo para una asamblea importante por lo de el anteproyecto la reforma de la ley de glaciares. ¿Dónde hay que anotarse y cuándo es y cómo hay que anotarse? Bueno, para anotarse hay que entrar a la página de diputados de la Nación, la Comisión de Recursos Naturales, hay un enlace, y el enlace ya te abre el formulario. En el formulario vos ponés nombre, apellido, si perteneces a alguna organización, conviene que pongas que vas en nombre propio, porque si no te van a empezar a pedir documentación. No, pones que vas como ciudadano en nombre propio. Después una cosa que te preguntan es si vas a mandar tu ponencia. Le decís que no, porque así tenés tiempo de prepararla hasta el último minuto. Y una vez que llenaste todos tus datos, le pones no soy un robot,
y le das a enviar. Te tienen que mandar un mail diciéndote que estás inscrito. Últimamente parece que hay algunas irregularidades porque, claro, pusieron solo 2 días para la audiencia pública, pero resulta que ya se anotaron 30.000 personas. Y si hacemos las cuentas por 5 minutos que tiene cada ciudadano para hablar, bueno, vamos a estar varios meses hablando. Eso ya le tiene que demostrar al gobierno que la gente no está de acuerdo con que se modifique la ley de glaciares, porque lo que está en juego es el agua. Así que, bueno, incluso también sirve decir que si solo uno quiere, en vez de usar 5 minutos, ir a decir estoy en contra, el agua vale más que todo, más que el oro, más que el cobre, alcanza con decir eso, pero presentarse y decirlo. Y conviene inscribirse, incluso aunque uno no esté muy seguro de si va a poder ir o no. Pero conviene inscribirse porque ya es un acto de demostrar que no queremos que modifiquen la ley de glaciares. Hay tiempo hasta el 20 para inscribirse, es decir, tenemos una semana más, y las audiencias son el 25 y el 26, la primera presencial y la segunda por Zoom. ¿Te avisan qué día te llaman? Perdón. ¿Te avisan qué día te llaman? No, ya está. Yo me inscribí, por ejemplo, presencial, porque como vivo en Cava, dije, dejo que se inscriban por Zoom los que viven en provincia, que es al día siguiente. Y yo recibí el mail donde me dicen que estoy inscrita, así que yo voy a ir directamente. Día 25 a las 10 de la mañana voy a ir a la Cámara de Diputados, la entrada por Rivadavia, y voy a hacer cola ahí para entrar. Te pregunto porque yo me inscribí y no me llegó nada. Claro. Hay que pedir, hay que exigir que me manden. Mandale un mail a Comisión Comisión de Recursos Naturales. Fíjate que creo que es comision.nr@diputados.gov.ar, pero si no, ahí en la página de diputados está bien, y decirles, por favor, mándenme la ¿cómo se llama? La prueba de que estoy inscrita. Es tu derecho. Es nuestro derecho dar nuestra opinión en los asuntos del Estado, en los asuntos de nuestro país. Es el derecho, Miriam, de los ciudadanos a hacer eso, y es la obligación de la Cámara de Diputados hacer estas audiencias públicas que se la querían saltear, hay que decirlo, y bueno, alguien alertó de que no podían hacer eso y bueno, entonces generosamente las van a hacer, generosamente entre comillas, digo, pero es la obligación de ellos. Así que bueno, ellos tendrían que poner los días una vez después que la gente se anotó, como pasó en Cosita Ligero y como pasa en la legislatura y en otras audiencias públicas que hace el Ejecutivo. Entonces tienen que ver la cantidad de gente que se anotó e ir poniendo varios días la cantidad de gente que va cabiendo en el tiempo y espacio que hay. Entonces lo tienen que aceptar. Miriam Godoy, te agradecemos muchísimo estos minutos para Tiempos de Resistencia y te mandamos desde acá un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Muchas gracias, abrazos y bueno, que tengamos éxito. Sí. Esperemos que sí. Bueno, seguimos. Guille, por ahí vos debes tener la cortina de la efemérides, ¿no? Algo así se llama, ¿la tenés? Vamos con eso. Un pasado común para pensar y comprender el presente. Efemérides en Tiempos de Resistencia. Bueno, Miguel Calabozo y todo el equipo, los que todos habíamos nacido en esa época, más allá de los chistes, se ha cumplido un nuevo aniversario del 11 de marzo de 1973, 52 años. Hay gente que no sabe qué pasó ese día. Claro. A partir del 16 de septiembre del 55 se sucedieron en la Argentina, porque digo, hay gente, no es que no sepa, hay gente que no entiende que la historia es una serie de hechos concatenados que se van encadenando como la vida misma, que pasan a partir de que tomamos decisiones y que esas decisiones nos modifican. A partir del 16 de septiembre del 55, cuando la revolución fusiladora derroca el gobierno democrático del general Perón, se sucedieron en la Argentina durante casi 18 años gobiernos débiles, porque la mayoría eran elegidos sin la intervención de la fuerza democráticamente mayoritaria del peronismo, con la proscripción del peronismo,
o que directamente eran proclives a hacer lo que le mandaba la fuerza del ejército en ese momento, que era lo que regía, que representaba el poder económico. Entonces decíamos, se sucedían gobiernos débiles, dictaduras fuertes, que duraron hasta el 11 de marzo de 1973, cuando comienza el gobierno de el Frente Justicialista de Liberación Nacional, que estaba representado por Cámpora y Solano Lima, que dio apertura a un periodo breve de 45 días que se llamó la primavera camporista. Exactamente. ¿Por qué? Porque se ampliaron todas las libertades. El 25 de mayo, que fue cuando asumió Cámpora, perdón, el 11 de marzo fue cuando se ganó la elección, que no lo había dicho yo, y que eso 11 de marzo, sí. Ese es el hecho político, claro, que el gobierno asume el 25 de mayo. Fue la primera elección que se hizo con balotage. La ANUCE reformó la Constitución con un decreto de facto que se lo elaboró el su ministro del Interior, Arturo Monroy, que era un hombre del radicalismo, y pensando que al peronismo no le alcanzaba para ganar una segunda vuelta, que no llegaban a la mitad más uno, pusieron eso, ¿no? El 50% más un voto para ser presidente. Y Cámpora sacó curiosamente el 49,53. Lo tenían muy bien controlado el tema de las urnas, la gente de la ANUCE, pero bueno, Ricardo Balbín, que sacó el 21,2%, anunció que él no iba a competir en la segunda vuelta, que lo daba por ganado a Cámpora, ¿no? Una cosa muy histórica que se presumía que iba a dar paso a algo así como una unidad nacional, que Perón con Balbín lo intentaron, pero que después fue saboteado incluso por el propio Perón, hay que decirlo, ¿no? Con la fórmula Perón-Perón en octubre del 73, en septiembre del 73. Fue la elección más linda que yo viví. ¿La del 73 o la cuál de las dos? Porque hubo dos, la del 11 de marzo con Cámpora y la del 23 de septiembre. Cámpora, esa la de marzo, fue la del 23, la primera. La del 11. La de marzo. La del 11 de marzo. Yo era la primera vez que votaban, que Ay, muchos de mi generación votaban por primera vez, creo que acá, bueno, excepto alguna. Yo tenía 2 años, chicos, así que... No, yo tenía 15. Después lo demás, yo tenía 15 vos años, también eras joven. Mi suegro, para ir a votar, se vestía de saco y corbata. Sí, claro, porque era un hecho importante. Era un evento. Era importante para la sociedad expresarse. Sí, y además porque las personas en aquel momento tenían una alta valoración de lo que implicaba el voto. El voto era expresarse de alguna manera su intencionalidad política, digamos, su pensamiento político. Y lo que también expresaban estos golpes que vos mencionabas era que la clase dominante no lograba armar un partido político que los representara y pudiera presentarse y disputar en política ese espacio. Entonces golpeaban se decía golpear las puertas de los cuarteles. Bueno, hoy ha demostrado que la clase económicamente fuerte ha aprendido mucho. Hoy tiene, no uno, varios partidos que la representan y que nos hacen la vida imposible al resto. Claro, es un proceso a nivel mundial, ¿no? Porque cuando hay crisis profunda, los pueblos se vuelcan hacia la derecha, tienden a suicidarse. Sí, pero los partidos de derecha existían no existían en Argentina. Pero no eran representativos. No. De todas maneras, seamos un poco benévolos con nosotros mismos, era otro mundo. Estábamos en Guerra Fría, había movimientos de liberación nacional en muchos de los países de América Latina. En África estaba lleno en Mozambique, el Frelimo en Mozambique, en Angola. Se cumplió también en este mes de marzo el aniversario, ¿no? Del discurso de Churchill
en el que habla de la cortina de hierro. Puede ser, no lo tengo tan claro eso, pero puede ser. Lo que sí tengo claro es que Churchill ya había dicho que había que aplastar a la Argentina, porque si Argentina se... Ahora están haciendo caso, ¿eh? Sí, claro. Sí, claro, Si Argentina lograba, esto en épocas del peronismo, ¿no? Su emancipación, digamos, su desarrollo económico, iba a arrastrar detrás de ella a todo el cono sur. Y que había que impedir que eso pasara como sea. Claro. Desde esa época, de la década del 40, el Foreign Office trabajó muy bien para eso. Hoy en día el Departamento de Estado lo continúa haciendo con algunos cómplices locales como el señor Milei. Siempre, ¿no? Los cómplices locales estuvieron. Pero es que es imposible si no tenés cómplices, ¿no? No, nunca no sé, habría lejos. Que haber vivido en la época de Rivadavia y ser San Martín, ¿no? y ver cómo te prohibía Rivadavia, auspiciado por el Foreign Office y por la Baring Brothers, que le dio el empréstito. Usted no puede manejar el ejército, usted tiene que volver, tenemos que reprimir a los santafesinos de Estanislao López. En el 1852 también. Claro. Por eso digo, cada uno nos duele la época que nos toca vivir, pero no sé. ¿Saben quién salió tercero en aquellas elecciones? ¿Se acuerdan ustedes? Sí, yo acá tengo cómo no, Paco Manrique, exactamente. Sí, Paco Manrique. El ministro de Bienestar Social. El creador del PRODE. El PRODE y el PAMI. Y el PAMI también. Bueno, más importante el PAMI que el PRODE. Sí, pero esa fue el PAMI. Fue capitán de corbeta era marino, ex marino. Sí, era marino. A mí vos sabés que me da mucha pena y mucha bronca cuando veo a gente joven que hay un dirigente de Les-Mata bastante piola, se puede decir, Mario Manrique, que le dicen Paco, por Paco Manrique. Paco, sí. Y yo digo, ¿ustedes saben que Paco Manrique fue uno de los responsables del secuestro del cadáver de Vita? Claro, por ejemplo. Justamente, que fue, entre otras cosas. Entre muchas otras cosas. Él también debería decir, no me digan Paco Manrique, digo. También es un muchacho, no es joven, pero claro, bueno. Pero bueno. Y cuarto, Oscar Allende con la Alianza Popular Revolucionaria, que fue con Allende Sueldo. El bisonte. Allende con su partido intransigente y la Sueldo democracia cristiana. Claro, el Partido Popular, ¿cómo era? Alianza Popular Revolucionaria, APR. El APR. Pero el grupo, el partido de Sueldo... Era que Democracia Cristiana. Pero tenía un aditamento más, no era exactamente el bisonte viene de la UCRI. No. Viene del radicalismo. Viene del radicalismo originalmente, después se abre hacia la UCRI y finalmente se separa hace el y forma el PI. Con Paco Álvarez. Conforma el PI. Perdón. Álvarez, que fue vicepresidente de la Rúa. Con Chacho Álvarez. Con el Chacho Álvarez. No, Chacho Álvarez es muy posterior. No. Chacho Álvarez es posterior al bisonte. Puede ser que haya estado... Pero Chacho Álvarez venía del grupo de los 8 que eran peronistas. Sí. Era Fontela. No. Sí, claro. Sí. Allende tiene una anécdota que lo pinta de cuerpo entero, lo rápido que era para la política, lo vivo que era para la política. Él tenía un ala izquierda en el partido intransigente, mucho más cerca del PC que de otra cosa, pero un ala izquierda dentro del partido intransigente, que lo quería traer en ese momento en la capital federal. El PI sacaba 2 diputados fácilmente. Podían ser 2, podían ser 3, pero 2, estaba Rabana que Caballero, hagan memoria. Sí. Y la gente de la Juventud Intransigente viene a verlo, se reúnen con él para traer al partido a Néstor Vicente, que era un tipo que venía de la democracia cristiana y que terminó en el Frente del Pueblo con el PC, un tipo más de izquierda, en ese momento, después hizo otras cosas. Y le dicen que con los votos de Vicente, de Néstor, que lo querían meter segundo, porque con los votos de Néstor Vicente, más lo que sacamos siempre, vamos a meter 4 diputados, le dijeron. Y Allende dijo, bueno, perfecto, metan los cuartos, íbamos a meter 4 diputados, y obviamente metieron 2, ¿no? O sea, la viveza del tipo con unos pibes que lo querían, claro, los pibes de lo la querían juventud, correr por izquierda. Lo querían correr por izquierda, y dice, este tipo nos trae tantos votos que vamos a meter 4. Bueno, macanudo, dijo, metan los cuartos. Y obviamente que Vicente creo que ni fue en la lista. Allende fue candidato a presidente desde que yo tengo uso de memoria política, digamos del 83 fue candidato a presidente. Claro, vos sos mucho más joven que yo. Pero en el 83 Yo no tengo memoria de eso porque era muy chico, pero siempre me han contado que hizo una gran gobernación. Claro, hizo una gran gobernación. En la época de Frondizi, porque él era del sector de intransigente de la UCR y se va con Frondizi, cuando Frondizi rompe, con la UCRI. Sí, con la UCRI. Ellos salen
del radicalismo. Cuando el radicalismo después se divide, ellos van a el radicalismo intransigente y queda el radicalismo del pueblo. Si en el 73 se presentó en el 83, ¿cómo se renovó la política, chicos? Me impresiona cómo se renueva la política. Claro. La UCRI terminó siendo el partido intransigente y el sector progresista se hizo el MID. El desarrollismo. El desarrollismo. Pero los más radicales, más radicalizados, no radicales, formaron el partido intransigente. Hubo un partido de centroizquierda que fue tercera fuerza durante bastantes años hasta que la sociedad cambió. Que movilizaba enorme cantidad de personas. Podríamos decir que era el que no quería ni votar a los peronistas ni a los radicales. Claro. Era la ancha avenida del medio, podía ser un poquito, pero más un poquito a la izquierda. Pero claro, un poco más izquierda, un poquito más a la izquierda. Más pasa eso que yo quería subrayar, que unos años después cambia el electorado y los que no quieren votar ni uno ni otro empiezan a votar la UCD, que era un partido de derecha, y el PIE entra en el ostracismo y termina desapareciendo. Bueno, por eso digo, la UCD, ¿ustedes se acuerdan que empezó con la Nueva Fuerza en el 73? En el 73 salió sexto, séptimo, y alguien hizo un estudio en aquel momento para ridiculizarlo. ¿Cuánto le había costado cada voto? Eran los votos más caros, como $500 cada voto. No sé, una barbaridad. Dividieron la publicidad que gastaron por la cantidad de votos. Sí, pero el ingeniero Alzogaray. Julio Chamizo, que después fue interventor en IPF. Carlos le hizo honor, lo absorbió a la UCD y ahora volvieron. Sí. Queríamos, me parece, decime. Queríamos rendir, creo, un pequeño homenaje a toda la gente que estuvo en aquella época y que vimos la posibilidad de, por un lado, la liberación nacional, encaminarse hacia eso, y por otro lado, la unidad nacional. Y luego, por una cosa o por otra, por las tradiciones internas, por el trabajo de las embajadas externas y demás, esto terminó no pasando y derivó todo en un baño de sangre que terminó con 30.000 compañeros desaparecidos y demás. Pero nos pareció, yo dije 52, 53 años, 53 años, toda una vida, gente que no los vive, de eso, rendir un poco de homenaje a aquella Argentina que, de gente ilusionada, ¿no? Y con mucha esperanza, que creía en la vuelta de Perón, un Perón ya mayor, un león herbívoro, dijo él mismo, pero ya demasiado mayor como para hacerse cargo de la presidencia y contaminado por muchas cosas. Ahora me gusta más. Y sí, y no, aparte estaba muy mayor. De hecho, lo llevan a un viaje en pleno invierno, en el mes de junio, si no me equivoco, a Paraguay. El tipo estaba enfermo, estaba resfriado, estaba mal, lo llevan ahí y vuelve y no se recupera nunca más y muere el 1 de julio, ¿no? Yo quiero decir unas palabras antes de que se termine el programa, recordando a una gran militante que fue Evita Morales, que murió ayer, representante importante para el movimiento de Memoria, Verdad y Justicia, y que siempre recordaba su barrio, el barrio donde nació, Villa Concepción, como el primer barrio obrero, y que ella siempre reivindicaba su nombre y contaba que de niña una vez le dijo otra chiquita del barrio, le dijo: a tus papás los van a meter presos porque vos te llamás Evita, porque ella se llamaba Evita. No era Eva. No Eva, Evita. Y ella fue llorando a su casa preguntando por qué los iban a poner presos. Pero a lo largo de los años, cuando digamos, machacaban lo mal que estaba ese nombre, ella aprendió a defenderlo y bueno, por supuesto se hizo peronista. Yo no coincidía con sus ideas, pero ella era una persona que incorporaba a todos, no importaba el pensamiento, sino que tuvieran capacidad de lucha, que supieran por lo que luchaban. Y bueno, creo que en eso estaría la esencia hacer de lo que necesitamos, tal cual, para formar algo hacia el futuro. Así que yo la recuerdo. Y la recordamos todos y nos despedimos hasta el viernes. Y la reivindicamos. Exactamente, y hasta el viernes que viene a las 5, como siempre acá en Radio Con Aguante, para hacer Tiempo de Resistencia. Muchas gracias. Hasta aquí, Tiempos de Resistencia. Nos encontramos el próximo viernes de 17 a 18. Porque la resistencia es colectiva.